estas dos agonistas tenemos dos clasificaciones, una de acción corta y uno de acción larga. Generalmente los de acciones largas se utiliza para controlar. ¿Verdad? Anteriormente se llamaban controladores, para que el paciente se mantenga asintomático, ¿verdad? Durante todo el tiempo. Entonces usamos beta 2 de acción larga, o sea, seguimos usando. Y para las exacerbaciones, las crisis, las descompensaciones, los cuadros graves, usamos los de acción corta porque son más rápidos y son más potentes, ¿verdad? Pero hoy se demostró, gracias a las guías y a los estudios, que el formoterol tiene el mismo efecto prácticamente que el salbutamol, ¿verdad? Así que aparte de ser un controlador, también se puede usar como aliviador. Eso vamos a volver a dar el año que viene, ¿verdad? Bueno, si nos toca estar juntos otra vez, ¿verdad? Si no, van a dar con la otra profesora. Bueno. Está cableando nuestro sistema operativo. Está de feria ya. Bueno, nos dice, los beta 2 se ubican ¿dónde? En las células del aparato respiratorio. Ya sabemos eso, que es nuestro objetivo diana, donde producen broncodilatación y son considerados como los más, no sé por qué, quizá por la vibración, ¿verdad? Vamos a quitar y vamos a prender, ¿verdad? O es acá el problema. Bueno, también aparte de ser broncodilatadores, nos dice que son inhibidores de mediadores inflamatorios. Eso no está descrito, o sea, no se estudia mucho, no se menciona que los beta 2 son antiinflamatorios también, entre comillas, ¿verdad? O sea, se utiliza más como broncodilatadores, pero también contribuye con la inflamación, ¿verdad? Es un dato importante, interesante, ¿verdad? Y también actúa sobre los neurotransmisores que participan en el broncoespasmo, ¿verdad? Principalmente mediado por el sistema colinérgico. Bueno, tenemos lo de acción corta. El ejemplo típico de esto es el salbutamol, ¿verdad? El salbutamol, que vemos que su duración de acción es nada más que 4 a 6 horas, o sea, dura 4 hasta 6 horas. Por eso el intervalo de dosis, cada cuánto le vamos a indicar un salbutamol a un paciente, es mínimo cada 4 horas. No puede ser cada 2, por ejemplo, ¿verdad? Porque se van a empezar a acumular el fármaco. Entonces, ese efecto de disparos, ¿verdad? Que normalmente un disparador trae 100 microgramos por disparo. 100 microgramos por disparo. Y nos dice la guía, que acá no está eso, que la dosis correcta de un salbutamol para que pueda producir un efecto broncodilatador son 200 a 400 microgramos. Quiere decir que son de 2 a 4 disparos por ciclo, ¿verdad? O sea, puede indicar 2 o 4 dependiendo de la gravedad del cuadro, cada 4 a 6 horas, ¿verdad? Entonces, eso es a la hora de que ustedes ya indiquen, tengan un paciente asmático, ¿verdad? Y actúen de manera lógica, ¿verdad? Por ejemplo, hace un compañero recién, ¿dónde está? 3 creo que me dijo. ¿Dónde está Luis Felipe? Allá está. Me dijo recién que un médico le indicó salbutamol cada vez que tosía. Imagínense. Acá está la respuesta. 4 horas dura el fármaco. No cada vez que uno se le ocurra, ¿verdad? Porque va a empezar, el compañero va a empezar a tener taquicardia, ¿verdad? Va a empezar a temblar. Entonces, es molesto eso, ¿verdad? Bueno, las agonitas beta de acción corta inhalados son broncodilatadores más eficaces. Eso ya sabíamos. Son los mejores, son los más potentes, son los más eficaces. Y por lo tanto, tiene que estar en un tratamiento de un paciente con broncoespasmo, ¿verdad? Bueno, nos dice, es más utilizado en el tratamiento del asma y también como en el EPOC también se utilizan mucho, ¿verdad? Además, sus efectos broncodilatadores agudos, aparte de eso, estos fármacos nos ayudan a proteger.
Por eso se llama justamente fármacos controladores. No solamente el asma tratamos cuando el paciente está en crisis. Muchos piensan que vamos a tratar, entra en crisis, le tratamos. ¿Por qué creen que es importante prevenir una crisis asmática? ¿Por qué sería importante que nuestro paciente asmático no entre en crisis, no entre en broncoespasmo, en dificultad respiratoria y no se vaya a la consulta? ¿Por qué queremos controlar? Bueno, si se fijaron en el mecanismo fisiopatológico y patogénico de la enfermedad, hay una fase aguda en donde hay circulación de mastocitos, histamina, ¿verdad? Hay mucho edema vasogénico, mucha hipersecreción bronquial, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay una fase crónica en donde participan los eosinófilos y destruyen a la arquitectura bronquial. Entonces, cada vez que se activa el asma, necesariamente tiene que pasar por el efecto eosinofílico destructor. Entonces, cada vez que tenga crisis, mi bronquio se va a ir destruyendo más y más, hasta que en algún momento va a tener una limitación aérea, ¿verdad? Entonces, yo, teniendo ese conocimiento, trato de controlar todo el tiempo el asma. Entonces, se utiliza también como protectores o controladores, ¿no? Principalmente si van a hacer ejercicio, ¿verdad? Es necesario que se administre previamente su corticoide, su beta-2 agonista de acción corta. Y también para aire frío o alérgico, ¿verdad? Bueno, nos dice, los de acción corta son preferidos para el tratamiento, ya saben, de la crisis asmática. Bueno, podemos llamarle asma aguda grave, crisis asmática o exacerbación del asma. ¿Por qué le digo esto? Porque en el examen puede salir de las tres formas. Y tienen que saber, ¿verdad? Tienen que interpretar. Son todos sinónimos. Bueno, en este caso nos dice que para las crisis asmática grave, la recomendación es la nebulización con oxígeno a presión positiva, ¿verdad? Sería lo más recomendable en un medio hospitalario. Si está fuera del hospital, la vía más recomendable es la inhalatoria, ¿verdad? Bueno, tenemos el fármaco salbutamol, que es el representante, el más utilizado, ¿verdad? Tenemos también el lavalbuterol, metaproterenol, proterenol y la terbutalina. Y el isoproterenol también entra acá, ¿verdad? Los más usados son los extremos, el salbutamol y la terbutalina. Ambos están disponibles, ¿verdad? Bueno, después tenemos la acción prolongada, que su vida media, su tiempo de acción es mucho más largo, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Mejoran el control. ¿Qué significa control? Que no aparezca la crisis o el broncoespasmo agudo, ¿verdad? Que se mantenga todo el tiempo asintomático o controlado. Entonces utilizamos estos fármacos porque duran mucho tiempo, ¿verdad? Generalmente el tiempo de administración es 200 microgramos cada 12 horas, ¿verdad? O sea, 2 veces al día tiene que administrarse nuestro paciente, ¿verdad? Bueno, la vía recomendable es la inhalatoria por dispositivo a dosis presurizada medida, tiempo de acción larga, 12 horas. ¿Cuáles son los ejemplos? Formoterol, el salmeterol y el amformeterol, ¿verdad? Bueno, también acá se agrega el fenoterol, que recién estábamos hablando de eso, de los fármacos. Bueno, ¿y qué efecto espero? ¿Qué efecto secundario? Lo que alguna vez se administraron estos fármacos van a ver que necesariamente sintieron esto, ¿verdad? Bueno, temblor muscular, empiezan a temblar. Generalmente el paciente asmático que viene por crisis junto a usted en el hospital van a notar lo que ya está temblando. ¿Qué significa eso? Que ya se aplicó gran cantidad de dosis de salbutamol en su casa y no funcionó, ¿verdad? Ya viene ya un temblor en reposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actúan sobre los músculos estriados, ¿verdad? Principalmente de los miembros. Un temblor muscular en reposo, primera complicación. No es algo muy significativo, pero se puede demostrar. Le evidencia al paciente que ya se administró en su casa, ¿verdad? Bueno, taquicardia. Empieza a haber palpitaciones, taquicardia, ¿verdad? Porque el corazón tiene receptores beta-2 y justamente son agonistas y actúan sobre el sistema simpático directamente, o sea, aceleran la frecuencia cardíaca.
Bueno, hay algo que no se menciona mucho, es la hipopotasemia. Ustedes saben que el salbutamol consume potasio, ¿verdad? Consume potasio y incorpora potasio dentro del músculo estriado. Ese es su mecanismo de descenso. Bueno, pero este efecto secundario se utiliza para el tratamiento de la hiperpotasemia. Para todo paciente que tiene potasio más de 5.5, le indicamos salbutamol, no por su efecto broncodilatador, sino por su efecto hipopotasemia. Ustedes saben que no hay cómo descender el potasio, no hay estrategia, ¿verdad? Una es con esta, ¿verdad? Dos es con insulina. Ustedes saben que la insulina, aparte de meter glucosa, mete potasio. Entonces meten insulina. Pero ¿cuál es el problema de la insulina? Va a bajar la glucosa y va a ser hipoglicemia. Entonces, ¿cómo hacemos ese efecto? Neutralizamos glucosa con insulina. Entonces se neutraliza. Y tenemos que calcular cuánta dosis de insulina bloquea tanto ml de glucosa, ¿verdad? Por ejemplo, saben que hay un suero que se llama glucosado, ¿verdad? Y viene por porcentajes. Dice glucosado al 5%, glucosado al 10% y al 50%. ¿Saben qué significa ese 50, 20 o 10%? Los gramos de glucosa que trae por 1000 ml, ¿verdad? O por 500, ¿verdad? Dependiendo del tamaño. Quiere decir que si un frasco de 1 litro o de 1000 ml de glucosa es al 5%, 5% de glucosa hay en esos 1000, ¿verdad? Que normalmente es 50 gramos de glucosa. Entonces tengo que calcular cuánta insulina va a bloquear a esos 50 gramos. Y usamos insulina cristalina. No dimos todavía insulina, pero exactamente 12 unidades bloquea 50 gramos, ¿verdad? Entonces yo le agrego insulina y de ese modo se crea una fórmula que se llama insulina metabolizada. Y de ese modo no produce hipoglicemia. Y yo lo que hago es introducir potasio en el paciente. ¿Cuál es el riesgo de la hiperpotasemia? ¿Qué pasa si no hago esto? Ustedes saben que el potasio es cardiotóxico, ¿verdad? Va a empezar a elevar la onda T, luego va a ampliar el QRS y luego va a haber una arritmia mortal, que es la taquicardia, perdón, la fibrilación ventricular, ¿verdad? Y se va a morir el paciente, ¿verdad? Entonces es necesario que ustedes intercepten eso. Es un tratamiento de la hiperpotasemia, el salbutamol, ¿verdad? Otro agregante. También puede producir hipoxemia por trastorno en la ventilación perfusión, ¿verdad? Pero es momentánea, principalmente en los periodos de vasoconstricción pulmonar por hipoxia. Bueno, después tenemos un grupo ya en desuso prácticamente, que son las metilsantinas. Dejamos acá porque se pueden usar en caso de asma grave, ¿no? De asma grave. La metilsantina, como la teofilina, o también hay uno que se llama aminofilina, seguramente escucharon hablar ya, en ampolla, ¿verdad? Es uno de los más antiguos broncodilatadores, de 1930 estaban disponibles. Solamente que tiene un problema, tiene muchos efectos adversos, es difícil de administrar, ¿verdad? Pero vemos que su mecanismo de acción es incierto, pero se sabe que tiene muchos efectos antiinflamatorios y broncodilatadores, ¿verdad? Y también pueden ser relevantes en el asma y EPOC. Pero si ponemos en una balanza, en un equilibrio, salbutamol o un beta-2 versus metilsantina, el salbutamol es mucho más efectivo que las metilsantinas. O sea, podríamos usar como un adyuvante, como un ayudador, colaborador, ¿verdad? ¿Qué efecto demuestra la teofilina? Que hasta ahora se sigue comercializando esto. Bueno, sobre el sistema inflamatorio, tiene injerencia sobre los eosinófilos, aumenta la apoptosis y la disminución de los eosinófilos. Recuerden que los eosinófilos participan en el periodo crónico, ¿verdad? Bueno, también sobre los linfocitos, disminuye sus citocinas, que nuestro linfocito sería como la alarma, ¿verdad? Como el comunicador, como la prensa de la célula inflamatoria, ¿verdad? Las células cebadas que ustedes ven, eso me olvidé decirles. Ustedes ven que tienen unas cosas rojas implantadas sobre su superficie de membrana, ¿verdad? ¿Qué son esas
implantaciones. Es la inmunoglobulina E, que se encastró por él, ¿verdad? Bueno, en un primer contacto no suele haber una inmunoglobulina encastrada, ¿verdad? Entonces ese primer contacto se llamaba periodo de sensibilización, ¿verdad? Sensibilización, en donde se encastra, se acopla, se ancla una inmunoglobulina E, ¿verdad? En un segundo evento viene acá nuestro antígeno, tiene contacto y ahí desgranula todo el componente vasodilatador, ¿no? También actúa sobre los macrófagos disminuyendo su reclutamiento y fíjense lo que hace sobre las estructuras bronquiales. Sobre los músculos lisos produce broncodilatación, disminuye la fuga capilar que colabora con el edema, ¿verdad? Con el edema intersticial bronquial y también aumenta la fuerza en teoría de la arquitectura muscular periférica, ¿verdad? Sobre la estructura muscular de la caja torácica. Algo que no hace ningún otro fármaco. Bueno, ¿en qué paciente podemos usar? Es una gran pregunta, ya que no tiene mucho efecto beneficioso. En el asma aguda podemos usar la aminofilina intravenosa. Nosotros llegamos a usar esto, ¿no? No tiene mucho efecto, ¿no? O sea, es como una terapia de último recurso. Es menos eficaz que los beta-2 agonistas, ya dijimos eso. Le gana lejos los beta-2 agonistas. Por lo tanto, deben reservarse en quienes, los que ya no responden nada, ¿verdad? Siempre con los médicos, nuestros médicos, hablo por los médicos de guardia, siempre se asustan, ¿verdad? Siempre se asustan porque el paciente viene ya grave. Como le dije, ustedes le miran y se van a asustar, ¿verdad? Cianótico, ya con mala mecánica, ¿verdad? Van a decir, este paciente va a morirse. Entonces el médico se asusta y ¿qué hace? Le intuba al paciente, ¿verdad? Le intuba. ¿Y por qué tenemos que tratar de evitar la intubación lo máximo que podamos? Porque hay una neumonía que se llama neumonía asociada a la respiración o ventilación mecánica, que esos gérmenes son malos. Entonces, en vez de beneficiarle al paciente, yo le voy a estar aumentando su mortalidad directamente. Entonces, ¿qué hago? Le realizo la medicación, como estuvimos aprendiendo, corticosteroide intravenoso, beta-2 agonista, dosis máxima, y espero una respuesta, ¿no? Ahora, si hay riesgo inminente de muerte, ustedes ya ven que está bradicardizando, está hipotensando, ahí sí no hay nada que decir, tienen luz verde para intubar. Pero para eso el año que viene, o sea, realmente en quinto vamos a ver los criterios de intubación. Todo tiene criterio, no es que hacemos lo que queremos. Hay unos criterios que dicen, tiene criterios, le intubamos, ¿no? Bueno, pero en ese punto no es necesario añadir teofilina en forma sistemática, o sea, no estamos obligados a realizar esta incorporación, ¿verdad? Y nos dice que proporciona un efecto adicional cuando llegamos a la administración de dosis máxima de beta-2. Llegamos ya a 4 disparos cada 4 y no tenemos un efecto, podemos ahí acoplarle una metilsantina, ¿no? Bueno, este es en el caso de la aminofilina, que es más efectiva que la teofilina. Y fíjense que está un poco difícil de administrar, ¿verdad? Se administra 6 miligramos kilogramos peso intravenoso. Hay que calcular el peso. Cada 20 a 30 minutos se lleva una dosis de mantenimiento. O sea, se hace generalmente 3 dosis en pulso y luego se continúa de mantenimiento. Y los efectos secundarios son todos por efectos de fosfodiesterasa 4. Náuseas, vómitos, cefalea. Bueno, la diuresis no es tan importante. Molestias gástricas y este es el tercero, o sea, el cuarto, arritmias cardíacas, es lo que nos preocupa, ¿verdad? Es el principal limitante, es muy arritmogénico por justamente la fosfodiesterasa 3. Aparte puede producir convulsiones, ¿verdad? ¿De qué depende que evite esto? De la velocidad de infusión. Si yo soy muy rápido en mi infusión, voy a tener arritmia o convulsiones. Entonces complica mucho el uso de este fármaco, es peligroso. Queriendo buscar un efecto broncodilatador va a terminar convulsionando a mi paciente, ¿no?
Bueno, después pasamos al último grupo que son los antagonistas colinérgicos muscarínicos. ¿Se recuerdan que el nervio vago inervaba a gran parte del territorio bronquial? Y recuerden, es colinérgico, el sistema colinérgico. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un antagonista colinérgico para neutralizar los efectos neurales o nerviosos, ¿verdad? Bueno, los antagonistas dicen que actúan sobre la acetilcolina, ¿verdad? Sobre la acetilcolina bloqueando justamente esto. Y nos damos cuenta que esto realmente ya es antiguo. Ustedes saben que cuando Cristóbal Colón, imagínense, cuando Cristóbal Colón colonizó América, notó que muchos indígenas estaban fumando una hierba, ¿no? Y justamente era esto, el Datura stramonium, que se utilizaba ya desde esa época para el tratamiento de procesos broncoespásticos. Medio raro de fumar para una broncodilatación, ¿verdad? Bueno, estos fármacos son antagonistas competitivos, o sea, bloquean directamente el efecto acetilcolina sobre los receptores colinérgicos muscarínicos, o sea, se van a ir a bloquear el efecto colinérgico, ¿verdad? Y lo que nos hace que bloqueen justamente la acetilcolina, que es nuestro neurotransmisor motor, en este caso, endógeno, sobre y exclusivamente sobre la arquitectura muscular bronquial lisa. ¿Ya? Incluye no solo el bronquio, sino también el incremento de secreción. Este es un dato importante. Hay personas que producen mucha secreción, ¿verdad? Mucha secreción, y este fármaco ayuda a disminuir la secreción, disminuir la humedad y secar, en teoría, las secreciones, ¿verdad? Pero solamente funciona si tiene hipersecreción bronquial. Ahora, si no tiene hipersecreción bronquial, va a secar, ¿verdad? Y va a tener tendencia a lacerar los bronquios, ¿no? Bueno, ¿para qué usamos? Pacientes asmáticos, pacientes con broncoespasmo. También se usa mucho en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y nos dice, comparativamente, si ponemos de un lado a los beta-2 agonistas, son mucho menos eficientes que los beta-2 agonistas. Por lo tanto, siempre tiene que estar primeramente en su escalón de tratamiento un beta-2 agonista y luego vienen los anticolinérgicos, ¿verdad? Bueno, ofrecen menos protección eficiente, o sea, no son controladores en teoría que los beta-2 agonistas, ¿verdad? ¿Y para qué usamos? Y podemos usar como aditivo. Así como dijeron hace rato, Atroven, por ejemplo. Atroven es la droga original de justamente el bromuro de ipratropio, ¿verdad? Que es de Boehringer Ingelheim, de un laboratorio alemán. Bueno, ¿qué más nos dice? Elección terapéutica. Tenemos dos en realidad. Tenemos el bromuro de ipratropio, que es de acción corta, y el tiotropio, que se utiliza mucho en el tratamiento del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, el bromuro de ipratropio tiene varios efectos, ¿verdad? Se encuentra disponible en dispositivos a dosis presurizada a medida, que son los disparadores. También tienen en forma líquida para nebulización, como dice ahí. Y tiene un problema, es lento. Su inicio de acción es lento, o sea, 30 a 60 minutos después de la inhalación va a empezar a hacer efecto, ¿no? Entonces, ¿quién usamos para las crisis? Siempre beta-2 agonistas son rápidos, ¿no? Esto ya utilizamos como coadyuvante, pero esperamos que empiece su acción en una hora, ¿no? No son tan mágicos. Bueno, pero puede persistir por mucho tiempo, incluso más que los beta-2 agonistas de acción corta. Después tenemos el bromuro de tiotropio, que es otro, no es lo mismo que ipratropio. Fíjense, para pronunciar es un poco difícil. Es un fármaco anticolinérgico de acción prolongada. El ipratropio era de acción corta y el tiotropio es de larga duración, ¿no? Bueno, viene también en dispositivo a dosis medida y viene ya hoy en cápsulas aerolizables. O sea, ustedes se rompen la cápsula y eso se libera un aerosol, ¿verdad? Ya no vienen disparadores, ¿verdad? Es un broncodilatador eficaz en quienes es el tratamiento pilar del EPOC, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se demostró que mejora la función pulmonar, mejora la capacidad pulmonar,
mejora la tolerancia al ejercicio, mejora el pronóstico de vida, pero ¿a partir de cuántos años? 4 años. O sea, tiene que estar disparándose tiotropio por mucho tiempo para que después tenga el efecto beneficioso, ¿verdad? O sea, es un fármaco que se demostró que tiene beneficios, pero a largo plazo. Disminuye incluso su mortalidad, mejora su calidad de vida, etc. Bueno, tenemos por un lado lo normal, el nervio vago, el sistema colinérgico o el parasimpático, inervando a nuestro bronquio, que va a actuar por un intermedio de acetilcolina, ¿verdad? Sin embargo, por el otro lado tenemos un paciente con obstrucción, ¿verdad? En el cual puede ser un EPOC, por ejemplo. Vemos que hay una constricción intensa y los antagonistas muscarínicos o anticolinérgicos van a producir una menor contracción. O sea, no es que van a producir una broncodilatación total, sino que mejoran nada más, ¿no? Para conseguir un efecto intenso, tenemos que agregarle un beta-2 agonista. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios? Son poco comunes, ¿verdad? Reducen la secreción de moco, ¿sí? Eso es importante, secan la vía respiratoria y tiene un problema, es amargo, ¿verdad? Es molesto el hipratropio principalmente, ¿verdad? Y también puede precipitar el glaucoma, puede empeorar. Si la persona tiene hipertensión intraocular, no es recomendable, ¿verdad?, que utilicen anticolinérgicos de este tipo. Bueno, no se muevan todavía de su lugar. Tenemos todavía tiempo de